Buenos días, yo soy el profesor Luis Enrique Talpone, profesor de Educación Técnica Profesional, recibido en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Y hoy en la materia Conocimientos Materiales de cuarto año de la Escuela Técnica número 1 de Magdalena, vamos a hablar del hierro, el acero y la fundición. Nosotros cuando hablamos sobre el hierro nos vamos a fundamentar siempre con conceptos referidos al diagrama de hierro-carbono, ¿sí? El diagrama de equilibrio de fases o hierro-carbono, que se abrevia con esta sigla, Fe de hierro, C de carbono, se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento del mismo se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de fusión, o sea, de homogeneización, tienen tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente, identificando los puntos críticos, que son las temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones, por métodos diversos. Bueno, acá tenemos el diagrama hierro-carbono. ¿Cómo se lee el diagrama de carbono? Acá sobre la Y tenemos la temperatura expresada en grados centígrados, sobre las X tenemos el porcentaje de carbono. Y acá tenemos las distintas fases. ¿Qué son las fases? Son las maneras en las que se entrelazan los átomos de hierro con los átomos de carbono, ¿sí? Entonces acá tenemos que, por ejemplo, acá ferrita y perlita. La ferrita y perlita se encuentran en las aleaciones de hierro y carbono, que tienen hasta 0,89% de carbono. Hasta 1,76 tenemos perlita y cementita. Pero estos dos tipos de compuestos, de cómo está asociado el hierro y el carbono, si nosotros pasamos este punto de temperatura, que son alrededor de los 720, 725 grados, este mismo material se transforma en un estado de austenita. Bueno, así se lee el diagrama, ¿sí? Pasado el 1,76 de carbono, tenemos perlita, ledebulita y cementita, y pasado el punto eutéctico, que es con 4,3% de carbono, estamos en presencia de ledebulita y cementita. Este gráfico, junto al que viene a continuación, nos va a acompañar de aquí en más en los años sucesivos en la escuela técnica. El hierro puro está presente en 3 estados alotrópicos a medida que se incrementa la temperatura, obviamente de la temperatura ambiente, ¿no? Y este es el otro cuadro que nos va a acompañar. Este esquema lo vamos a dejar fijo acá para poder ir hablando sobre él, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, el porcentaje de carbono, y acá tenemos la temperatura. Acá están los 720 grados, eso que les comenté recién. Y estas son 3 temperaturas críticas. La de 721, esta línea inferior por debajo de la roja, que vamos a llamar A3, que es variable, depende del porcentaje de carbono y la temperatura, obviamente. Y esta otra línea que vamos a llamar A_CM, ¿sí? Y esta banda de acá, que se llama normalización o esferización, que también la vamos a abarcar en el tutorial este. Como les dije, vamos a fijar el cuadro acá y vamos a empezar diciendo que hasta 911 grados, más o menos hasta acá, que es la temperatura crítica A3, esta que se detalla acá, el hierro ordinario cristaliza en el sistema de cuerpo cúbico centrado. ¿Qué quiere decir? Que forman gránulos que son un cubo, que en las 4 puntas tiene el hierro, y la partícula de carbono está centrada en ese cubo, ¿sí? Y recibe el nombre de hierro alfa o ferrita. Es un material dúctil y maleable, responsable de la buena forjabilidad de las aleaciones con bajo contenido en carbono, y es ferromagnético hasta los 770 grados centígrados, que es la llamada temperatura de Curie, a la que pierde dicha cualidad. Se suele llamar también A2, ¿sí? La temperatura, ¿sí? La ferrita puede disolver pequeñas cantidades de carbono.
O sea que se saturaría con mayor cantidad de carbono. Entre los 911 y los 1400 grados, esta aleación cristaliza en el sistema cúbico de caras centradas. En este caso es sistema cúbico, un cubo, ¿sí?, con 6 caras. En cada arista van a estar el hierro y en cada cara del cubo, en las 6, vamos a tener un átomo de carbono. Por eso es de cara centrada. Ya acá nos estamos dando cuenta que en la otra red cúbica teníamos 8 moléculas de carbono, átomos, perdón, y uno de hierro y uno de carbono. Ya acá tenemos 8 de hierro y tenemos 6 de carbono, ¿sí? Este hierro se denomina hierro gamma o austenita. Dada su mayor capacidad, la austenita se deforma con mayor facilidad y es paramagnética. Entre los 1400 y 1538 grados centígrados, cristaliza de nuevo en el sistema cúbico de cuerpo centrado y recibe la denominación de hierro delta, que es en esencia el mismo hierro alfa, pero con un parámetro de red mayor por efecto de la temperatura. Y pasando estos 1538 grados, ya el hierro se encuentra en estado líquido, ¿sí? Pasa al punto de fusión. Se derrite. Si se añade carbono al hierro, aumenta su grado de macicez, o sea, es más macizo, más duro. Y sus átomos podrían situarse simplemente en los intersticios de la red cristalina de este último. Sin embargo, en los aceros aparece combinado formando carburo de hierro, que se denomina así, F3C, o sea, 3 moléculas de hierro, una de carbono. Es decir, un compuesto químico definido y que recibe la denominación de cementita, de modo que los aceros aliados al carbono están constituidos realmente por ferrita y cementita. El diagrama de fases hierro-carbono muestra dos composiciones, ¿sí? Un punto que nos da ciertos parámetros es el eutéctico, que es una composición de varias formas de presentación de la aleación, ¿sí?, o de varios materiales, vamos a llamarlos, ya que son ferrita, austenita, cementita, vamos a llamarlos como si fueran materiales independientes, que el punto de fusión de esa combinación es menor al punto de fusión de cada una de ellas, ¿sí? Como ya vimos en esta misma materia, siempre una aleación tiene un punto de fusión inferior al punto de fusión de los materiales integrantes de dicha aleación. Se denomina ledeburita y contiene alrededor de 4,3% de carbono. De este porcentaje de carbono, en la aleación, el 64,5% corresponde a cementita. Y el otro punto es el eutectoide, ¿sí?, que varía siempre. Hay teorías que marcan 0,80% de carbono, teorías marcan 0,83, algunas 0,89, varía en ese rango, ¿sí? Y es en la zona de los aceros equivale al eutéctico, pero en el sentido sólido, donde la temperatura de transformación de la austenita es mínima. El eutectoide contiene un 0,80% de carbono, como decía recién, y está compuesto por un 13,5% de cementita, y se denomina perlita. Está constituido por capas alternas de ferrita y cocimentita, siendo sus propiedades mecánicas intermedias entre la ferrita y la cementita. Bueno, entramos a los aceros. Nosotros vamos a hablar de aceros cuando el contenido de carbono es entre 0,7 y 2,1%, ¿sí? Los aceros son aleaciones férreas con un contenido máximo de carbono del 2,1%, como dije recién. El cal puede estar compuesto como aliante de inserción en la ferrita y austenita o formando carburo de hierro. Algunas aleaciones no son ferromagnéticas, algunos aceros no son ferromagnéticos, y en este caso puede tener otros aliantes o impurezas. Dependiendo de su contenido de carbono, se lo clasifica de los siguientes tipos: acero bajo en carbono,
contiene menos del 0,25% de carbono en peso, son blandos y dúctiles, se utilizan en vehículos, tuberías, elementos estructurales, etc. ¿Sí? Son las planchuelas que nosotros usamos en el taller, las varillas de hierro, con los que se hacen las rejas. Después tenemos los aceros medio en carbono. Son los que poseen entre un 0,25 y un 0,60% de carbono en peso. Para mejorar sus propiedades, son tratados térmicamente. Tratamientos térmicos lo vamos a ver el año que viene, en quinto. No solamente los tratamientos térmicos, sino los tratamientos térmicos químicos. ¿Sí? Son más resistentes que los aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles. Acuérdense que cuanto más duro, menos maleable, ¿sí? Y más frágil. Siempre tengan el concepto ese fijado. Se emplean en piezas de ingeniería que requieren alta resistencia mecánica y también resistencia al desgaste. Después pasamos a los aceros altos en carbono, que tienen entre 0,60 y 1,4% de carbono en peso. ¿Por qué recalco el peso? Porque una cosa es la cantidad de carbono que tiene la estructura cristalina y otra cosa es el carbono en peso, ¿sí? Son más resistentes, pero también menos dúctiles, por lo que dije anteriormente. Estos aceros se emplean principalmente en la fabricación de herramientas. Aceros aliados. Como van a ver en el transcurso del diseño curricular de electromecánica, con los aceros no aliados o al carbono es imposible satisfacer las demandas de la industria actual. Entonces, para conseguir determinadas características de resiliencia, resistencia al desgaste, dureza y resistencia a determinadas temperaturas, debemos recurrir a estos tipos de acero. Mediante la acción de uno o varios elementos de aleación en porcentajes adecuados, se producen modificaciones químicas y estructurales que afectan a la templabilidad, a las características mecánicas, a la resistencia a la oxidación, entre otras. Nosotros, el año que viene, en la materia diseño y procesamiento mecánico, vamos a hablar de dureza y de esto por ejemplo, la resiliencia al desgaste son propiedades de los materiales. Todos estos conocimientos están compartimentados como para que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento poco a poco. Van asimilando ciertas características y después al año siguiente vamos ahondando en esos conocimientos. Por eso es que este año que estamos con el tema de la pandemia va a repercutir en la formación técnica que ustedes van a tener. La clasificación más técnica y correcta para los aceros a carbono, o sea, los que son sin aliar, según el contenido de carbono que tengan, son los aceros hipereteuctoides, o sea, los que están por debajo, hipoeuctoides, los que están por debajo del punto euctoide. ¿Se acuerdan que era 0,8 a 0,9% de carbono el punto euctoide? Cuyo contenido de carbono oscila entre 0,02 y 0,8% de carbono. Los aceros eutectoides, cuyo contenido de carbono está ahí en 0,80, 0,90 según las distintas teorías, y los aceros hipoeutectoides, los que tienen contenidos mayores en carbono al 0,80, 0,8, ¿sí? Y llegan hasta el 2%. Composición química. La composición química de los aceros al carbono es compleja, porque además del hierro y el carbono, que el carbono casi nunca supera el 1%, hay en la aleación otros elementos necesarios para su producción, que pueden ser el silicio, el manganeso, y otros que se consideran impurezas, pero más que todo impurezas no porque dañen la estructura del acero, sino porque son difícilmente extraíbles de la aleación, ¿sí? Como pueden ser el fósforo, el oxígeno, el hidrógeno y el azufre. El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. Esas dos son también propiedades de los materiales, ¿sí?
vamos a ver el año que viene. Acero dulce. Y esta es otra definición más comercial de cómo se denominan los aceros, ¿sí? Acero dulce, tenemos que el porcentaje de carbono es de 0,25%, tiene una resistencia mecánica de 48 a 55 kilogramos por milímetro cuadrado. Este tema lo van a ver el año que viene en la materia resistencia y de materiales. Quiere decir que este tipo de acero aguanta una carga máxima de entre 48 y 55 kilogramos por un milímetro cuadrado de superficie. ¿Qué es un milímetro cuadrado de superficie? Un cuadrito que tiene un milímetro por un milímetro. En ese milímetro cuadrado aguanta o resiste entre 48 y 55 kilogramos de fuerza. Y una dureza de entre 135 y 160 grados Brinell. Como le dije anteriormente, el tema de dureza lo vamos a ver en quinto año. ¿Y por qué? Si yo digo grados Brinell, estoy hablando de HB, porque en inglés es High Brinell, ¿sí? Grados Brinell. Se puede soldar con una técnica adecuada y se aplica para piezas de resistencias medias, de buena tenacidad, de formación en frío, realizar embutidos, el plegado, herrajes, etc. Luego tenemos el acero semidulce, en el cual el porcentaje de carbono es del 0,35%. Tiene una resistencia mecánica de entre 55 y 62 kilogramos por milímetro cuadrado. Fíjense que acá tenemos entre 48 y 55 y acá tenemos entre 55 y 62. Y una dureza que va de los 150 a los 170 grados Brinell. Se templa bien, alcanza una resistencia de 80 kilogramos por milímetro cuadrado una vez que está templado, o sea, pasamos de entre 55 y 62 a 80. Y una dureza que aumenta de los 150 a 170 a 215 y 245 grados Brinell. Y se aplica en ejes, en elementos de maquinaria, piezas resistentes y tenaces, como pueden ser también pernos, tornillos o parte de los herrajes, ¿sí? Luego pasamos al acero semiduro, en el cual el porcentaje de carbono es del 0,45%. Tiene una resistencia mecánica de entre 62 y 70 kilogramos por milímetro cuadrado y una dureza de 180 grados Brinell. Este acepta mayor grado de temple y con ello puede alcanzar una resistencia de 90 kilogramos por milímetro cuadrado, aunque hay que tener en cuenta las deformaciones, porque yo para templarlo tengo que elevarlo a cierta temperatura, que también lo vamos a ver el año que viene. Cuando yo levanto el material a esa temperatura, me pueden quedar deformaciones en manera permanente, ¿sí? Y se aplica en ejes y elementos de maquinarias, piezas bastante resistentes, cilindros de motores de explosión, transmisiones, etc. Y el acero duro, el porcentaje de carbono es de 0,55%, tiene una resistencia mecánica de entre 70 y 75 kilogramos por milímetro cuadrado, que templado puede llegar a 100 kilogramos por milímetro cuadrado, y una dureza de entre 200 y 200 grados Brinell, que cuando se lo templa puede llegar hasta los 300 grados Brinell. En la próxima clase estaremos hablando más específicamente de los temas referidos al acero, por un lado. Vamos a ver los aceros especiales por otro. Y terminaremos hablando de las fundiciones de hierro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.